Bienvenidos a este nuevo programa del castellano y leonés de la historia. Hola Ramón, ¿cómo estás? Fenomenal, muy bien. ¿Sí? Dispuesto a seguir aquí aprendiendo de nuestra historia. Hoy, para empezar, me gustaría decir una cosa, y es que en nuestros programas vamos saltando de un siglo a otro, de una disciplina a otra y de un suceso a otro. Y me he dado cuenta de que lo bonito, una vez que termina el programa, al menos para mí, es establecer la relación e influencia que hay entre ellos al ordenarlos cronológicamente. ¿Sabes a lo que me refiero? Bueno, así es como cobra sentido la historia en su conjunto, entendiendo las relaciones de parentesco entre monarcas, las influencias entre un artista y otro, el legado entre las decisiones de un político y los que le sucedieron, etcétera, etcétera. Solo así podremos entender la evolución de la sociedad castellano-leonesa a través de los siglos. A eso me refería, todo está conectado. Nada puede entenderse completamente sin tener en cuenta los acontecimientos previos que se dieron. Empecemos entonces con nuestro primer personaje. Seguro que él también tiene múltiples relaciones con la literatura anterior y posterior a él, porque se trata de un escritor. De uno cuya obra no sucumbe al paso del tiempo, el vallisoletano José Zorrilla. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Tras el aura de poeta predilecto de la ciudad de Valladolid, consagrado por el tiempo, las estatuas y los estadios de fútbol, José Zorrilla esconde en sus orígenes la leyenda de un adolescente problemático, mal estudiante y rebelde, que se escapó a Madrid con una mula robada y malvivió como bohemio por las calles de la ciudad hasta encontrar su oportunidad. Esta oportunidad le llegó durante el funeral de Mariano José de Larra. En mitad del sepelio, Zorrilla se arrancó de súbito a recitar un poema en memoria del finado, poema que fue recibido con gran entusiasmo por los presentes y que le abrió las puertas de los círculos literarios de la capital. Vaya comienzo. ¿Quién no quiere saber más sobre la vida del autor de Don Juan Tenorio? Pocas veces podemos respirar como en la casa de Zorrilla, el mismo ambiente en el que se crió el genio. Observar los objetos nos permite imaginar, en pleno siglo XIX, su manera peculiar y romántica de afrontar la vida. Un personaje con una biografía increíble, es un tipo al que le pasó de todo, representa muy bien el espíritu del romanticismo. Una forma de estar instalado en la realidad, ¿no? Era vivir la realidad como poeta. Apenas alcanzaba los 20 años cuando abandonó sus estudios de Derecho. Y se marchó, dejó su familia, salió corriendo, protagonizando varios episodios, en Torquemada robando un burro, una mula, no sé, y yéndose a Madrid, anduvo escondido en casa de algún personaje también muy extravagante. En casa de un gitano que se hizo hasta una trenza como ellos para pasar desapercibido. Estuvo en la casa de un cestero y estando ahí ocurrió algo muy importante que va a cambiar el rumbo de su vida literaria. Muere Larra, se produce una gran conmoción en Madrid, lo entierran en un entierro multitudinario y allí este joven poco conocido pues aparece y de repente se arranca a leer una composición poética que supuestamente le había escrito la noche anterior. Nos escribió con el tinte de teñir los cestos del cestero, que era una portería, y con la mimbre hizo de pluma, no tenía ni pluma. Y dejó a todo el mundo, al parecer, con la boca abierta, y eso le dio fama. Y allí le salió el primer contrato con el periódico El Porvenir. Publicó una serie de poesías, escribió numerosas leyendas, alcanzó éxitos teatrales, pero no la estabilidad económica. Desde joven se tuvo que dedicar a ganarse la vida, ganarse la vida, malviviendo de una forma muy bohemia, pues con pequeñas colaboraciones literarias, periodísticas. Se vuelca totalmente en la escritura y no sabe gestionar siempre adecuadamente los ingresos que le proporciona la escritura, ¿no? Nunca tuvo dinero. Le interesaba mucho el mundo de los actores, particularmente de las actrices, era muy mujeriego. Romances y vivencias aparte, su firma en el libro de oro de la historia se debe sobre todo a una obra. Creó
la obra que ha dado lugar a un mito, que es el mito de don Juan Tenorio. Es el autor del Tenorio y solo con eso ya se justifica su trayectoria literaria. Un teatro efectista que todavía se sigue representando cada año en todo el mundo. Uno se pregunta hoy leyendo las acotaciones, las indicaciones escénicas de mano del propio Zorrilla para el señor que tenía que montar aquello. ¿Cómo es posible que lo hicieran? Con los medios que había entonces, el ruido llegue en el momento que corresponde al tiempo que tiene que sonar un disparo, aparecerá un fantasma envuelto en grandes llamaradas, el fantasma de doña Inés aparecerá de repente de la tierra sacando una mano, arrastrando hacia abajo, hacia los infiernos a don Juan. ¿Cómo representaban todo aquello? Aunque había conquistado el éxito y dejado atrás su alocada juventud, su biografía nos sigue sorprendiendo. Se convierte en un personaje célebre, que hace cosas insólitas en la España del momento. Este señor lo veremos aparecer en París, codeándose con la gente de la literatura de allí. Lo veremos aparecer en México, pero no eventualmente, sino en un periodo de, creo, 10 años o más, llegando a convertirse en director del Teatro Nacional de México. Bueno, es que hay cosas de su biografía que son poco conocidas y tremendamente llamativas. Mención especial merece el sentido del verso que manejaba el poeta. No es una poesía que esté concebida para ser, aunque se puede leer, por supuesto, individualmente, pero está concebida para ser escuchada. Esa musicalidad, ese manejo casi perfecto del ritmo, de la estrofa, lo más característico de Zorrilla, y siempre ha sido destacado por la crítica, es su capacidad, su manejo del verso. Pocas figuras dejan tanta huella en su ciudad. No solo está su casa, hoy museo, sino su presencia permanente en la vida más cotidiana de sus vecinos. Aún 120 años después de su muerte, por deseo expreso del poeta, sus restos fueron trasladados a su ciudad y descansan, cómo no, en el panteón de los vallisoletanos ilustres. Y de un poeta a un conde, del siglo XIX al siglo X, en apenas un breve intervalo de tiempo. Hacer ese pequeño esfuerzo de ponerse en la piel del personaje e intentar entender las circunstancias pasadas y presentes de su tiempo es algo que merece la pena. Luego todos los acontecimientos se ordenan y cobran sentido desde el prisma de la actualidad. Te estás volviendo un erudito desde que empezamos este programa, ¿eh? Y eso es que estás aprendiendo ya la historia. Sí, estoy aprendiendo mucho, espero tanto aprender como nuestros espectadores, pero de erudito nada, ¿eh? A partir de ahora soy una especie de un ciudadano instruido, un inculto instruido, todo lo más, ¿eh? Bueno, suena muy bien, ¿eh? Así me presentaré a partir de ahora. Entonces, bueno, ¿quién es nuestro siguiente personaje? ¿Un conde del siglo X, has dicho, algo así? Pues he dicho, Fernán González fue conde de Castilla y Álava y participó destacadamente en la resistencia contra la invasión musulmana liderada por Abderramán III, sobre todo en la batalla que finalmente consiguió derrotar el avance del califa, la batalla de Simancas. Esta lucha contra los musulmanes le llevaría toda la vida y, aprovechando su audacia e inteligencia, estableció con ellos pactos, alianzas, treguas en los combates que serían determinantes para afianzar la soberanía e identidad del territorio de Castilla. He venido a elegir al mejor. Castilla necesita un hombre que la guíe. Vos, un hombre que sea capaz de ser libre, que haga libre a Castilla, que nos dé su independencia. Ese hombre está delante de vosotros. ¿Todavía lo dudáis? ¡Fernán González! ¡Fernán González! ¡Fernán González! ¡Fernán González! ¡Fernán González! ¡Fernán González! Fernán González, juez y alcaide de Castilla. El conde que unifica todos los condados castellanos, el condado de Lara, el condado de Cerezo, el condado de Lantarón, el de Amaya, el de Burgos. Había 4 o 5 condes distintos y los unificó todos bajo su autoridad. Él en realidad recibió un mandato. Fue el mandato del rey de León que le consignó todos esos escenarios para su gestión. No debes permitirle esas altanerías ni esas pretensiones. Tú eres un rey y de León. Tonterías. Es posible que me prepare alguna pillería, pero es el mejor guerrero que tengo en la frontera y por eso le soporto. Y lo unifica por razones militares, porque él tenía que defender también la zona de, llamémosla leonesa, de Salamanca, Zamora, Valladolid, y muchas veces no tenía tiempo de acudir
a la defensa de la zona castellana. No alcanzó la capacidad militar de García Fernández, por lo menos no en lo que se refiere a su arrojo. Tampoco creo que fuera un gobernante de la talla diplomática de Sancho García, pero sin embargo ninguno de estos dos alcanzó la capacidad que tenía Fernán González como gestor. Y en un contexto histórico verdaderamente especial, porque enfrente tenía nada menos que al Islam en su máximo esplendor en los tiempos de Abderramán III. Abderramán tiene un poderoso ejército. Nos atacará a nosotros primero, pero si perecemos, nadie sobrevivirá. Ni Navarra ni León. Os propongo una triple alianza. Y os prometo que Abderramán no pasa de mi tierra. ¿Cuál es el precio? La independencia de Castilla. No existe unanimidad sobre si logró la independencia total del Reino de León o simplemente dio los primeros pasos para que años más tarde el Condado de Castilla se acabara convirtiendo en Reino de Castilla. Cuando cambia el monarca, hay cambio en sucesión en el monarca en León, pues proclama la independencia y será el conde de Castilla independiente del rey de León. Fernán González no fue el fundador de Castilla, ni Fernán González se independizó de León. Fernán González fue el hombre que recibió en un momento determinado la misión extraordinaria de conseguir ahormar administrativamente nada menos que 25.000 kilómetros cuadrados, desde el Cantábrico al Duero y desde el Pisuerga hasta la Demanda, que además partían de unas condiciones de microcondados, cada uno de ellos con personalidad propia. Lo que sí está claro es que fue enterrado en el monasterio de Arlanza, donde 300 años después se fraguó el poema de Fernán González. Se tergiversa un poco el papel histórico del conde. Es un momento en el que hay mucha competencia entre los distintos monasterios. Los restos de Fernán González y de su mujer doña Sancha reposan allí en Arlanza y los monjes intentan impulsar el papel de Fernán González como un hito clave en la historia de la corona de Castilla y del conjunto de España, ¿no? Y hay una cierta manipulación histórica con muchas leyendas, pues que los historiadores saben pues que ni esa independencia de Castilla respecto al Reino de León es como aparece en el poema, ni otras muchas de las cuestiones que aparecen. Es el creador, por lo tanto, y fundador de la existencia de Castilla en el siglo X. Si Castilla, que en definitiva está por entonces articulándose, va a terminar ser una potencia mundial, la gran potencia mundial de la época, por encima de la cual no había nadie en el universo mundo, eso se debe, en el punto de partida y por tanto en el momento crítico del nacimiento, indudablemente a la personalidad de Fernán González. Fernán González es el padre de Castilla y el fundador de la Gran Castilla, en el sentido de que estuvo en el momento crítico del nacimiento articulándolo a unos niveles verdaderamente excepcionales de administración y de gobierno. Que es el buen conde, desde el punto de vista de que él no pensaba en su grandeza como conde o en sus lazos dinásticos sucesorios, sino que él estaba pensando pues, en el bienestar de esa comunidad que se estaba creando en una situación muy complicada y que intentaba pues, que fueran las condiciones mejores posibles. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Ramón, estamos ya en el ecuador del programa. 2 personajes vistos y 2 más que quedan por ver. Y espero que no divagues más sobre los privilegios de estudiar la historia de nuestra comunidad. Creo que has empezado el programa de hoy con aires un poco, ¿qué te diría yo?, filosóficos. Precisamente en este punto del programa es cuando tiene más sentido los comentarios que hacíamos antes en torno a la historia. Nuestro siguiente personaje es filósofo y autor de la cita que dice:
aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Pues más a cuento no puede venir la frase. Creo que ya sé quién se trata. Jorge Santayana, quien además creció en tu tierra, en Ávila. Pero no nació allí, ¿verdad? No, nació en Madrid y vivió mucho tiempo en Estados Unidos, de donde era su madre. Cierto, es verdad. Cuéntanos más cosas sobre él, porque no te creas que ando yo muy entendida. Bueno, Jorge Santayana, o George Santayana, como era conocido entre sus amistades americanas, es quizás el más universal de nuestros escritores contemporáneos. Se gradúa en la eminente Universidad de Harvard y allí realiza su tesis doctoral. Fue un hombre de mundo y después de Boston vivió en París, Oxford y Roma, pero mantuvo con España una estrecha vinculación hasta el final de su vida, particularmente con Ávila, a donde regresaba con frecuencia durante el verano. Filósofo, poeta y novelista, toda su obra está caracterizada por sus personales opiniones sobre la razón, la moral, la teoría de la evolución y la sociedad de su tiempo. El filósofo y escritor Jorge Santayana nació en Madrid y vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos. Sin embargo, los pocos años de infancia que pasó en Ávila le marcaron para siempre. Vino a Ávila por casualidad porque su padre tenía un hermano que estaba enfermo y decidió venir a Ávila porque Ávila es una ciudad tranquila y saludable para su enfermedad. En esta plaza de Ávila se pudo ver jugar de pequeño a Jorge Santayana, hasta que cumplidos los 8 años de edad se tuvo que trasladar a vivir con su madre a Boston. Aún así, nunca olvidó lo que significó para él la ciudad amurallada. Solo hay que leer su autobiografía para comprobarlo. Da una referencia de su pensamiento, de su relación con su tiempo y también algo que me parece muy atractivo, que es su aprecio singular de Ávila. Para él Ávila, donde mantuvo su casa en la plaza de Santa Ana todo el tiempo, es un lugar, el lugar de los místicos, el lugar que resume su imagen de España. Él decía que había dos lugares desde los cuales se podía ver el mundo, que eran Ávila y Boston. Le impacta de Ávila cómo vive la sociedad de Ávila en ese mundo antiguo, regido por la costumbre. Un estilo de vida completamente distinto al que tenía en Boston. Convertido en un prestigioso escritor y pensador, obtuvo la cátedra de filosofía en la Universidad de Harvard. Acudir a sus clases fue un auténtico privilegio. Es el único que conozcamos, la única persona así cercana que tenía como oyente a un presidente de los Estados Unidos. Un día se descubrió porque había solo 4. Era un lujo que se permitía en la Universidad Americana, porque claro, la filosofía de la altura comunicativa de Santayana era muy alta. En Estados Unidos, si uno pregunta por un filósofo, todavía Santayana sigue siendo la referencia. Los pensamientos de Santayana se basaron en la experiencia. No creyó en la religión o en lo divino para explicar la existencia humana. Con estas ideas desarrolló sus teorías más famosas de la evolución y el conocimiento. Él se distanciaba mucho de la filosofía moderna, completamente subjetivista, muy subjetivista, y él creía que el conocimiento humano era capaz de conocer, lo cual es toda una revolución o toda una mal vista, claro, en el mundo de hoy, donde se niega la objetividad. Su amplia especulación filosófica tomó un gran estilo literario. Escribió ensayos, poemas y hasta piezas teatrales. Escribía muy bien y era muy lógico, o sea, alguien que no pasaba de un párrafo a otro sin razonar no solamente aquello que estaba hablando, sino el paso. ¿Por qué daba ese paso? A los 48 años de edad, decidió salir de su clase de Harvard para no volver. Un día ve volar un pájaro y dice, ¿qué hago yo aquí metido? Si tengo todo por hacer, es decir, y prácticamente con 48 años abandona la universidad, la cátedra de la Universidad de Harvard, y se viene a Europa. Y es que, según decía Santayana, la vida no está hecha para comprenderla, sino para vivirla. Lo que muchos no comprendieron es cómo, estando la mayor parte de su vida fuera de España, jamás abandonase la nacionalidad española. Él simplemente se dedicó a vivirla desde fuera.
Él nunca renunció a su condición de español. De hecho, en 1952, poco antes de morir, una de las causas que acelera su muerte ya con 90 años es que acude a la embajada española en Roma a renovar su pasaporte y se cae en las escaleras y bueno, tiene un accidente, una persona de esa edad ya, y a los pocos meses muere. El pensador universal Jorge Santayana murió en Roma tras una vida de auténtico nómada. Recorrió países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos e Italia, pero ninguno de ellos despertó un sentimiento tan profundo como España y su Ávila, de la que fue un gran embajador internacional. Últimamente, Ramón, parece que vamos con el pie cambiado. Ahora me vuelve a tocar a mí presentar a un personaje palentino. ¿Y de quién se trata? ¿De un científico, de un deportista, de un líder político, otro filósofo tal vez? Frío, es un artista. Pues es muy difícil adivinar, porque somos tantos y tan destacados. Claro. Sí. Bueno, quizá un escritor, un pintor, un músico. Tampoco has acertado. Es un escultor, aunque muy amigo de escritores. Bueno, pues anda, seguro que es Vittorio Macho, ¿no? Autor de nuestro famosísimo Cristo de Lotero. Y de otras muchas grandes obras que veremos a continuación. Pero déjeme que antes te cuente un poquito cosas sobre él, ¿eh? Te lo cedo, di lo que quieras. Vittorio Macho nació en Palencia, estudió en Santander y en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Allí aprendió a esculpir y comienza a relacionarse con un grupo notable de señalados escritores, entre los que se encuentran los hermanos Machado, Valle Inclán, Gregorio Marañón. Es el autor del monumental Cristo de Lotero, como has dicho, verdadera seña de identidad de la ciudad y junto a la cual descansa por siempre el propio Vittorio Macho, enterrado en la ermita que hay a sus pies. El Cristo de Lotero lleva casi un siglo custodiando la ciudad de Palencia desde este cerro. Vittorio Macho levantó en 1931 el monumento al Sagrado Corazón de Jesús más grande del mundo después del de Río de Janeiro. Con esta obra consiguió que sus paisanos le recordaran siempre al mirar a lo más alto. Es algo que yo creo que ha formado parte de las vidas de todos los palentinos. Cuando nos vamos vemos el Cristo, nos despedimos, cuando volvemos lo primero que vemos también es ese Cristo de Lotero que nos recibe. Somos referente en una escultura muy vinculada con nuestra religión, con nuestras creencias, pero que además en un sitio emblemático y característico de la ciudad está alzando, dirigiendo y llevando nuestro destino. De estilo cubista y geométrico, el Cristo de Lotero podría haber sido aún más impresionante según la idea original de Vittorio Macho. Sin embargo, este proyecto inicial se echó atrás por problemas de dinero público. La cabeza iba a ser de bronce, los brazos, las manos iban a ser de bronce y los pies de bronce. Entonces, todo eso pues, se ha hecho todo en hormigón, ¿no? Y con los reflejos que tiene todo lo que es la túnica, los reflejos, pues fue para bajar precio porque no era posible, ¿no? Vittorio Macho encontró su vocación de escultor cuando tan solo era un niño. Con 8 años de edad quedó impresionado al ver estas tallas de Alonso Berruguete en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. La pasión por el artista paredeño fue tal que años más tarde le llevó a hacer una importante escultura en su honor en la Plaza Mayor de Palencia. Berruguete está con una mano así pensativa y la otra mano tiene el cincel y la maceta, ¿no? Que se llama. El hombre está dando vueltas y pensando, y parece que todo está en una nube y en llamas, no sé, como pensando en las figuras de Berruguete, San Sebastián, Adán, el sacrificio de Odisat, el cardenal Tavera, están reflejadas en esta llama que está recordando Vittorio Macho, pero a través de Berruguete. En la rotundidad de sus volúmenes, la limpieza y la austeridad compositiva se puede ver reflejado el carácter del escultor palentino. Era una persona pues de un carácter no tan extrovertido, no era extrovertido y ciertamente a veces transmitía esa dureza que hemos visto en algunos hombres de nuestra tierra, pero con independencia de la cáscara, de esa dureza, en su interior era tremendamente sensible. Y yo a este hombre lo que decía para mí era
era palabra de Dios, ¿no? Me corregía y me decía las cosas y claro, de estar acostumbrado a hacer tú cosas pequeñas, a que bueno, ya te metías con él a hacer cosas ya grandes, pues eso te sorprendía, ¿no? Y eso te lo explicaba. Y decías, esto se hace así, de esta manera, y toda esa visión yo he tenido siempre la visión de la escultura de gran tamaño porque me la inculcó él. Gracias a esas enseñanzas, hoy su discípulo ha podido levantar aquellas esculturas que dibujó Victorio Macho y que no pudo realizar en vida. Ejemplo de ello es el campesino ibérico, una figura de pequeñas dimensiones si la comparamos con el grandioso proyecto que tenía en mente Victorio Macho en Madrid. La quería ampliar, me parece que era 40 metros ahí en el Alto de los Leones, ¿no? Pero en Madrid, sí, pues como si fuese... Pues es una figura que estaría mirando a Madrid o a Castilla, no sé, depende cómo la hubiese colocado, y pasarían las autovías por debajo de 40 metros por las dimensiones, fíjate cómo son. Esta tiene 4,5 metros y ya le ves. El escultor murió a los 79 años en Toledo. Hasta el último día estuvo pendiente del arte que le rodeaba. El día anterior a morir el hombre se levantó porque estaba modelando yo un torso para él, que después, como no se pudo acabar, pues no... Y se levantó y estuvo conmigo y después nos sentamos un rato en una terraza que tiene allí. Hacía un calorazo infernal. Me acuerdo que estuvimos hablando del Tajo y del paisaje, que estaba enamorado del paisaje que había. Para descansar eternamente, Victorio Macho eligió la ciudad que le vio nacer, Palencia. Sus restos se enterraron, según sus deseos, a los pies de su grandiosa obra, el Cristo del Otero. Te habrás dado cuenta, Rosa, viendo el vídeo de Victorio Macho, cómo fue determinante la influencia de Alonso Berruguete en su vocación, ¿verdad? Otro personaje de nuestra lista. Ya sé por dónde vas. Y ya te he dado la razón al principio del programa. Las conexiones son infinitas. La historia está permanentemente interrelacionada. Es eso a lo que te refieres, ¿no? Está bien, ya me callo, síguete. Mejor recuérdenle a nuestros espectadores lo que tiene que hacer para votar a un castellano y leonés de la historia. Muy sencillo, puede mandar un SMS al número 25000 o bien accediendo a nuestra página web. En esa página encontrarán además toda la información necesaria para conocer a los personajes que han pasado por nuestro programa, si es que se han perdido alguno. Además podrán participar en el sorteo de numerosos premios, solo por votar. Así que adelante, no esperen a mañana. Qué bien mandado eres, hay que ver, ¿eh? Sí, para lo que usted guste, noble dama, le beso los pies si quiere. Les esperamos en el próximo programa con 4 nuevos personajes. Hasta luego. Adiós.